Estás bromeando, ¿verdad, papá? La voz aguda, con la arrogancia de la juventud, cortó el aire seco del desierto. El sargento Miller, un marine apenas lo suficientemente mayor como para tener una hipoteca, sonrió a sus compañeros de escuadrón. Se quedaron parados en un semicírculo suelto sobre el hormigón abrasador del campo de tiro de 1000 pies. Su camuflaje digital y sus rifles de última generación contrastaba marcadamente con el hombre que estaban observando. Bruce Warren, de 83 años, no dijo nada. Él simplemente se arrodilló, su movimiento lento pero deliberado, sus jeans azules descoloridos y su chaqueta de cuero roja desgastada lucían antiguos bajo el sol de California. Pasó una mano sobre la culata de madera pulida de su rifle, una reliquia de otra época. Su acero estaba pavonado, no cubierto con tierra plana táctica, y mostraba los honestos golpes y rasguños de una vida larga y dura. Señor, con el debido respeto, continuó Miller, dando un paso adelante y con la voz cargada de condescendencia. Este es un ejercicio de fuego real para personal en servicio activo. El guantelete del segador no es una atracción turística, y esa cosa, señaló el rifle de Bruce, pertenece a un museo, no a mi campo de tiro. Bruce miró hacia arriba, sus ojos, de un azul pálido y surcados de finas líneas, estaban tan tranquilos y profundos como un lago invernal. No mostraban enojo ni actitud defensiva. Simplemente observaron, asimilando la escena con una quietud plácida que pareció inquietar a los jóvenes marines más de lo que cualquier respuesta enojada podría haberlo hecho. Me invitaron, dijo Bruce, con la voz grave y ronca, curtida por el tiempo, pero firme como una roca. La invitación provenía de un general del Este, un hombre al que Bruce había asesorado décadas atrás como un favor. Bruce estaba en la ciudad visitando a su nieta y simplemente quería oler la pólvora y sentir la familiar comodidad de la culata de un rifle contra su hombro una vez más. El general le había dado acceso al campo de tiro para una tarde tranquila de tiro. Pero un error de horario lo había puesto justo en el camino del pelotón de reconocimiento del sargento Miller durante su día de calificación más agotador. Miller se burló, con una risa incrédula escapando de sus labios. ¿Invitados a hacer qué? Observar. Estamos a punto de enfrentarnos a la prueba. 5 objetivos, de 800 a 200 yardas, múltiples posiciones, 90 segundos. Nadie lo ha limpiado en 3 años. Tendrías suerte si siquiera pudieras conseguirlo en el papel con ese remo de canoa de madera. Una oleada de risas recorrió a los marines más jóvenes. Eran leones en su mejor momento, todo músculo, pavoneo y equipo de vanguardia. Sus rifles eran obras maestras de la ingeniería moderna, adornados con miras que costaban más que un coche usado, computadoras balísticas y bípodes de fibra de carbono. Miraron a Bruce y su viejo rifle M1A, un modelo civil del M14 que había llevado en otra vida, y vieron un fósil, un anciano divertido e inofensivo jugando a ser soldado. Me gustaría intentarlo, dijo Bruce. Las 3 palabras cayeron en el espacio entre sus risas con el peso del granito. La risa se apagó. La sonrisa de Miller se tensó en un ceño fruncido de genuina molestia. La broma había terminado. Este anciano hablaba en serio. Estaba retrasando su entrenamiento, haciéndoles perder el tiempo con alguna fantasía escénica. Mira, abuelo, dijo Miller, dejando de lado cualquier pretensión de respeto. No tengo tiempo para esto. Tenemos un horario que cumplir. Empaca tus antigüedades y ve a buscar el salón VFW. Probablemente pronto comenzará el bingo. Otro marine, un cabo con el pelo recién cortado, intervino. Tal vez quiere mostrarnos cómo lo hacían en los días del blanco y negro. Sargento, las burlas invadieron a Bruce, dejándolo impasible. Continuó su configuración. Sus acciones son un ballet lento y practicado. Se puso en la mano izquierda un desgastado guante de tiro de cuero.
Colocó una simple colchoneta de lona, no las colchonetas acolchadas de alta tecnología que usaba el pelotón. De una bolsa que llevaba en el cinturón no sacó un telémetro láser, sino un pequeño cuaderno con las esquinas dobladas y un lápiz. Comprobó el viento, no mirando un anemómetro digital, sino observando el brillo de la neblina de calor sobre los objetivos distantes y dejando que una pizca de polvo se filtrara entre sus dedos. Los marines observaban y su diversión se transformó en una especie de compasión fascinada. Fue como ver a un herrero intentando competir con una impresora 3D. Todo el proceso fue dolorosamente lento, analógico y antiguo. ¿Qué está haciendo? Uno de los hombres más jóvenes susurró. Creo que está haciendo matemáticas. Otro respondió ahogando la risa. Miller, agotada su paciencia, se acercó un paso más. Su sombra cayó sobre Bruce. Bien, eso es todo. Soy el oficial de seguridad del campo de tiro de este destacamento y estoy dando aviso. Es un peligro para la seguridad. No está cualificado. Su arma no está aprobada. Se le acabó el tiempo. Bruce hizo una pausa en sus cálculos y miró al sargento. Por primera vez, un destello de algo más que una calma plácida entró en sus ojos. Era un cansancio muy profundo, la mirada de un hombre que había visto generaciones de jóvenes arrogantes como este. Hijo, dijo Bruce, con su voz aún tranquila, pero ahora con un tono de acero frío. Ya me estaba preparando para usar rifles como este antes de que naciera tu padre. Ya tengo autorización para estar aquí. ¿Me vas a dejar disparar o tengo que llamar por teléfono? El desafío directo flotaba en el aire. La cara de Miller se puso roja. Un civil, un anciano, lo estaba llamando delante de sus hombres. Su autoridad estaba siendo cuestionada. Fue una violación intolerable de la jerarquía que definía todo su mundo. Estaba a punto de desatar una diatriba para escoltar físicamente al anciano desde la línea de fuego cuando una nueva voz lo interrumpió. «Que dispare, sargento». Todos se giraron. De pie junto a la torre de tiro se encontraba el sargento de artillería Davis, el jefe de tiro permanente. Davis era un hombre de por vida, cuyo rostro era un mapa de rutas de despliegues bajo un sol intenso. Había visto a miles de marines ir y venir. Había estado observando todo el intercambio con una expresión pétrea. Miller adoptó una actitud aparentemente firme. Gunny no está calificado y su equipo. Firmaré por él, dijo Davis, y su voz no dejaba lugar a discusión. La cordillera es fría. Dale 192 carreras. Luego podrás recuperar tu alcance. Considéralo una lección de historia. La mandíbula de Miller se tensó, pero sabía que no debía discutir con Gunny Davis. Le lanzó una mirada venenosa a Bruce. Bien, una carrera. Veamos qué tienes, viejo. El reloj empieza a correr cuando estés listo. Bruce asintió lentamente hacia Davis. No volvió a mirar a Miller. Volvió su atención a su rifle. Se tumbó sobre la colchoneta y la lona se arrugó bajo su peso. Mientras guardaba el rifle en el bolsillo de su hombro, su pulgar rozó una profunda hendidura en forma de medialuna en la culata de nogal, justo debajo del receptor. El calor abrasador de las montañas de California se desvaneció y fue reemplazado por el calor húmedo y sofocante de la jungla. El aire estaba cargado de olor a barro, podredumbre y miedo. La lluvia caía sobre las anchas hojas verdes. Tenía 20 años otra vez y estaba acurrucado en una trinchera fangosa. Junto a él, un hombre cuyo rostro ya parecía viejo a sus 30 años. El sargento mayor O'Connell golpeó la culata del nuevo M14 de Bruce. Olvídate de todos los números que te enseñaron en la escuela. O'Connell susurró, su voz apenas audible por encima del tamborileo de la lluvia. Este trozo de madera y acero es parte de ti.
Respira cuando respiras. No lo apuntas, lo llevarás al objetivo. Siente el viento en tu cara entre los árboles. Escúchalo. Te diremos todo lo que necesitas saber. Una explosión cercana envió una lluvia de metralla por el aire, y una pieza pasó girando, grabando esa cicatriz en forma de media luna en su culata. O'Connell simplemente sonrió. Mira, ahora tiene una historia que contar. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó. Bruce parpadeó y los objetivos distantes volvieron a aparecer en foco. Tomó aire lenta y profundamente, lo contuvo y exhaló la mitad. El mundo se redujo a la retícula de su mira y al espejismo brillante que bailaba alrededor de la primera placa de acero a 800 yardas de la torre de observación. El sargento de artillería Davis observó a Bruce mientras se colocaba en posición. Había visto esa mirada antes, pero no hacía mucho tiempo. Era una especie de concentración tan absoluta que era casi un trance. Lo había visto en los ojos de los mejores francotiradores, los hombres que podían realizar disparos imposibles bajo una presión inimaginable. Observó al anciano 1A y la forma en que lo sostenía, no como una herramienta, sino como una extensión de su propio cuerpo. Observó las caras burlonas de los jóvenes marines de reconocimiento, tan confiados en su tecnología y su juventud, y sintió una creciente ira familiar por su falta de respeto, seguida de una certeza de que todos estaban a punto de aprender algo. No se trataba simplemente de un viejo veterano que quería disparar. Davis tenía la sensación de que estaba a punto de presenciar algo mucho más significativo. Sacó su teléfono del bolsillo. No llamó al oficial de turno. Se desplazó por sus contactos hasta encontrar un número que rara vez utilizaba. Pulsó el botón de llamada y se llevó el teléfono a la oreja, sin apartar la mirada del anciano que estaba en la línea de fuego. Señor, le habla el sargento de artillería Davis en el campo de tiro de larga distancia, dijo cuando respondieron la llamada. Me disculpo por llamarte directamente, pero creo que necesitas venir aquí inmediatamente. Hubo una pausa en el otro extremo. ¿Qué pasa, Gani? Hay un civil al teléfono. Está a punto de enfrentarse a la parca. Y la voz del otro lado preguntó claramente impaciente. Davis respiró hondo. Señor, su nombre es Bruce Warren y está disparando una Woodstock M1A. El silencio al otro lado de la línea se hizo repentinamente pesado. Absoluto. Davis sabía que el nombre había caído como un trueno. Continuó con voz baja y urgente. Un escuadrón de chicos de reconocimiento se está burlando de él. Señor, le llamaban Pop. Creo que tú y los maestros tiradores de la escuela de francotiradores quizás quieran estar aquí para ver esto por el bien de su educación. La línea quedó en silencio por otro segundo. Entonces la voz regresó, despojada de toda impaciencia y llena de una urgencia cruda y sorprendente. Mantén ese rango frío. Estamos en camino. No dejes que ese hombre se vaya. En la oficina del comandante de la base, el coronel Matthews miraba fijamente el teléfono que tenía en la mano como si lo hubiera electrocutado. Le había colgado a Gani Davis sin decir palabra más. Bruce Warren. El nombre resonó en su mente, un nombre pronunciado solo en voz baja y reverente en los pasillos del edificio de comando y en los seminarios de historia en Guántico. Era un nombre sinónimo de leyenda. Jessica ladró en su ayuda. Un joven capitán apareció en la puerta. Señor, traiga mi vehículo ahora. Matthews ordenó, mientras ya tomaba su cubierta de su soporte. Y ponte en contacto con el sargento maestro de artillería Torne por radio. Dile que me encuentre a la distancia 4, rápidamente. Dile que es un código blanco. Los ojos del capitán se abrieron de par en par. El código blanco no era un código militar real. Era un término privado que usaban el coronel y Torne.
Significaba que había aparecido un fantasma. Una leyenda viviente del pasado del núcleo estaba en la base. Solo se había utilizado una vez antes, cuando un receptor de la Medalla de Honor de la Guerra de Corea apareció sin previo aviso en la puerta principal. Matthews ya estaba frente a su terminal de computadora, sus dedos volando sobre el teclado. Escribió el nombre de Warren Bruce T. El archivo que apareció estaba casi en su totalidad tachado con marcas de acción rojas, pero algunas frases clave eran visibles a través de la tinta digital. Primer surgente, Proyecto Rojo Delta. Así que Pájaro KHS es Medalla de Honor del Congreso, citación clasificado, tirador distinguido, poseedor del récord, curso de instructor de la isla de París 965 presentes. El coronel sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del aire acondicionado de la oficina. El hombre que literalmente escribió la doctrina moderna sobre el tiro a larga distancia. El hombre cuyas hazañas clasificadas eran materia del folclore de la infantería de marina estaba en su base siendo llamado Pop por un grupo de jóvenes arrogantes. Cerró de golpe la computadora portátil y salió furioso de la oficina, mientras el capitán se esforzaba por seguirle el ritmo. De nuevo en la línea de fuego, Bruce permaneció ajeno a la tormenta que había desencadenado. Estaba en su elemento, un mundo de control de la respiración, presión del gatillo y llamadas del viento. Había terminado sus cálculos. Él estaba listo. Los relojes hacen tic-tac. El viejo Miller se burló, golpeando su pie con impaciencia. Habiendo sido anulado por Gunny Davis, su único recurso fue aumentar la presión psicológica. ¿Vas a disparar esa cosa o simplemente apuntarle todo el día? Bruce lo ignoró. Echó una última mirada a la manga de viento a media milla de distancia, luego al balanceo casi imperceptible de un cardo cerca de su hocico. El viento estuvo complicado hoy, pasando de un viento cruzado de 3 millas por hora a uno de 5 y viceversa. Las computadoras que usaban los jóvenes marines tendrán dificultades con esto. Pero Bruce no necesitaba una computadora. Sintió el viento en su piel. Tuvo toda una vida de conversaciones con él. Hizo un último pequeño ajuste a su telescopio. Un clic de la torreta que fue casi silencioso. Listo, dijo suavemente. El tiempo empieza ahora, gritó Miller, haciendo clic en su cronómetro con un gesto elegante. Justo cuando la voz de Miller se desvaneció, un nuevo sonido comenzó a entrometerse. Comenzó como un ruido sordo, cuyo volumen fue creciendo rápidamente. No era el sonido familiar de vehículos blindados o helicópteros. Era el sonido de potentes motores moviéndose a gran velocidad por el camino de acceso. Columnas de polvo se elevaron en la distancia. Apareció a la vista un convoy de 3 todoterrenos negros y un Humvee en cabeza, corriendo hacia el campo de tiro. No redujeron la velocidad a medida que se acercaban, solo frenando con fuerza en el último segundo y entrando en la banquina de grava con precisión militar. Los jóvenes marines se quedaron mirando, completamente confundidos. Esto no era parte de su programa de entrenamiento. Las puertas se abrieron de golpe. El coronel Matthews salió del primer todoterreno, con su uniforme inmaculado y las águilas plateadas en su cuello brillando al sol. Del lado del pasajero apareció un hombre que no necesitaba presentación para ningún marine de esa base, el sargento de artillería Thorne, el director de la escuela de francotiradores Scout. Thorne era una leyenda por derecho propio, un hombre cuya mirada se decía que podía medir la distancia y la velocidad del viento. Se movía con la gracia mortal de un depredador. Los marines de reconocimiento, incluido un aturdido sargento Miller, se pusieron firmes de inmediato, olvidando su burla y reemplazada por un miedo frío. Los 2 hombres más poderosos de la base estaban allí y parecían enojados. Miller dio un paso vacilante hacia adelante. Coronel, señor, sargento Miller, no sabíamos nada de su coronel. Matthews ni siquiera lo miró.
Levantó una mano y silenció al sargento al instante. Sus ojos y sus espinas estaban fijos en el anciano que yacía boca abajo en la línea de fuego. Pasaron junto a los marines, erguidos como una vara, como si fueran invisibles, sus botas crujían sobre la grava con un ritmo decidido. Se detuvieron a unos respetuosos 10 pies detrás de Bruce, quien todavía no se había movido. Sus ojos todavía estaban fijos en el visor. Bruce respiró hondo. Él lo dejó salir. El mundo desapareció. En el objetivo solo estaba la mira. Apretó el gatillo. El viejo rifle retumbó, con un sonido profundo y resonante que era completamente diferente del agudo chasquido de los rifles modernos. El retroceso lo empujó firme y familiarmente hacia el hombro. Por una fracción de segundo, todos observaron el espacio vacío que había al fondo del campo de batalla. Luego se escuchó un ping claro y definido. El dulce sonido de un golpe sólido sobre el acero de 800 yardas. Sin apartar la vista de la mira, la mano de Bruce manejaba el rifle con fluida y practicada eficiencia. Tras expulsar el casquillo usado y cargar una nueva bala, desplazó ligeramente su puntería hacia el segundo objetivo. A 950 yardas de distancia y hacia la izquierda, disparó de nuevo. Silbido. Otro éxito. Un murmullo recorrió a los marines reunidos. Esos no fueron tiros de suerte. Eran perfectos. Se trasladó al tercer objetivo. Un disparo de 1000. Silbido. El cuarto. Un pez ubicado a 1100 y, parcialmente oscurecido por una elevación en el terreno. Silbido. La multitud de jóvenes estaba ahora en completo silencio, con la boca ligeramente abierta. Finalmente, se decidió por el último objetivo. 1.200 yardas. El Rey. Lo llamaron. Un círculo de acero de 12 pulgadas que parecía un pinchazo de alfiler a través de la mayoría de los telescopios. Ahora el viento soplaba con ráfagas. Miller observaba con una desesperada esperanza en su corazón de que el anciano finalmente fallara, de que esa exhibición imposible terminara. Bruce esperó. Él no disparó. Él simplemente permaneció allí respirando. Pasaron 5 segundos. 10 relojes en marcha. Miller susurró para sí mismo. Entonces, en un momento de calma casi imperceptible entre ráfagas, el rifle retumbó una última vez. El sonido del disparo se desvaneció y, durante 3 largos y agonizantes segundos, solo hubo silencio. Y luego, débil pero claro, el hermoso y último sonido resonó a través de la cordillera. 5 disparos, 5 dianas y una carrera limpia. Bruce limpió tranquilamente su rifle y se levantó de la colchoneta, sus articulaciones protestaron con un gemido silencioso. Finalmente se giró y vio al coronel y al sargento mayor de artillería allí de pie. Les dirigió un gesto simple y cansado. El coronel Matthews dio 2 pasos hacia adelante. Él no habló. Él simplemente levantó su mano en el saludo más agudo y profundo de su vida. El sargento de artillería Thorne, un hombre que no era conocido por mostrar sus emociones, hizo lo mismo. Su saludo es una expresión perfecta y rígida de máximo respeto. El coronel finalmente bajó la mano. Su voz era baja, pero se escuchó a través del silencio atónito de la cordillera con perfecta claridad. Primer sargento Warren, es un honor, señor. Luego se giró para encarar el pelotón de Dunbrook. Marines, la voz del coronel ahora era dura como el hierro. Te has estado quejando de que el guantelete del segador es un estándar imposible. El hombre que lo limpió en su primer intento con miras de hierro en su juventud y una mira hoy es el mismo hombre que lo diseñó hace 50 años. Dejó que eso penetrara en sus mentes. Los rostros de los jóvenes marines pasaron de la conmoción a la incredulidad y luego a una comprensión horrorizada. Estás viendo a Bruce Warren,
continuó el coronel, alzando la voz con furia controlada. El hombre que mantuvo la posición en la colina 881 durante 36 horas con una pierna destrozada con este mismo rifle. El hombre que posee récords de puntería en la isla de París que se mantienen vigentes desde hace medio siglo. El hombre cuyas enseñanzas sobre la lectura del viento y el terreno son la base de todo lo que nuestra escuela de francotiradores exploradores enseña hoy. No eres digno de llevar su munición, y mucho menos de hablar con él. Y tú, fijó su mirada en un pálido y sudoroso sargento Miller, lo llamaste papá. El coronel Matthews dio un paso hacia el sargento Miller y su voz se redujo a un susurro amenazante. Estás parado sobre los hombros del sargento gigante. Harías bien en recordar esto antes de intentar derribarlos. Vuestra arrogancia hoy os ha deshonrado con este uniforme. El sargento de artillería Torne, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló con una voz que parecía grava moliendo. No eres apto para limpiar su rifle, sargento. Las palabras no fueron gritadas. Fueron pronunciados con una silenciosa finalidad que fue mucho más devastadora que cualquier grito. Parecía como si Miller hubiera recibido un golpe físico. Él solo podía permanecer allí, con su rostro convertido en una máscara de vergüenza. Todas las miradas se dirigieron entonces hacia Bruce. Esperaban enojo, o al menos una respuesta petulante de te lo dije. En lugar de eso, el anciano caminó lentamente hacia el sargento tembloroso. No miró al coronel ni a los artilleros, sino directamente a los ojos de Miller. El rifle no hace al hijo de un marine, dijo Bruce, con voz suave otra vez. El marine fabrica el rifle. El orgullo es algo bueno, algo necesario. Pero debería estar en el centro. En los hermanos que están a tu lado, en los hombres que te precedieron. Cuando solo está en ti mismo, se vuelve veneno. Extendió la mano y la apoyó en la culata de su M1A, encontrando con el pulgar la vieja cicatriz en forma de media luna. El recuerdo regresó, no de lluvia y miedo, sino de sol y polvo. Años después de la jungla, un Bruce más joven, ahora instructor, se encontraba en un campo de tiro muy parecido a este. Le entregaba su rifle, el mismo rifle con la misma cicatriz, a un joven cabo de aspecto nervioso. Un chico con fuego en la mirada, pero incertidumbre en las manos. Recuerda lo que te enseñé, le había dicho Bruce al joven marine. No es la herramienta, es la mano, la vista y el corazón. Confía en ellos. El rifle solo está ahí para escuchar. Había visto cómo ese joven cabo se convertía en uno de los mejores tiradores de su generación. Un hombre que algún día sería general y organizaría una visita de su antiguo mentor a un campo de tiro en California. Las consecuencias de ese día fueron rápidas y decisivas. El sargento Miller y todo su escuadrón no recibieron una sanción formal que afectara sus registros. En cambio, el coronel Matthews los asignó a lo que él llamó entrenamiento de honor correctivo. Durante los 2 meses siguientes, pasaron todos los sábados no en el campo de tiro ni en el gimnasio, sino en el museo de la base. Su tarea consistía en limpiar las vitrinas, pulir las placas y, bajo la supervisión del historiador de la base, aprender las historias de los hombres cuyos artefactos se exhibían. Se les encargó memorizar las menciones de cada condecorado con la medalla de honor de su regimiento. El coronel emitió una directiva formal para toda la base que ordenaba un nuevo bloque de entrenamiento anual para todos los suboficiales subalternos, centrado en la historia y el patrimonio del núcleo. Con especial énfasis en las contribuciones de los veteranos de conflictos pasados. Aproximadamente un mes después, el sargento Miller estaba en la bolsa de la base comprando provisiones. Vio a Bruce Warren sentado solo en una pequeña mesa en el patio de comidas, tomando lentamente una taza de café. El primer instinto de Miller fue darse la vuelta y alejarse para evitarlo. La fuente de su más profunda humillación profesional.
Pero las palabras del coronel y las historias que se vio obligado a aprender en el museo resonaban en su cabeza. Respiró hondo, irguió los hombros y se acercó a la mesa. Bruce levantó la vista al ver acercarse a Miller, con expresión indescifrable. Señor, dijo Miller con voz tranquila y firme. Permaneció en una respetuosa posición de firmes. Quería disculparme por mi conducta en el campo de tiro. No hay excusa para ello. Fui arrogante y te falté el respeto a ti y a todo lo que representas. Lo siento mucho. Bruce miró al joven marine durante un largo momento. Al ver más allá de la bravuconería y al hombre humillado y castigado que se encontraba debajo, vio el remordimiento genuino en sus ojos. Él asintió lentamente. Disculpa aceptada, sargento. Hizo un gesto hacia la silla vacía que estaba frente a él. Siéntate. Te invito a un café. Miller, aturdido por el simple acto de gracia, se sentó. Durante la siguiente hora, no habló mucho. Él simplemente escuchó mientras Bruce Warren, el héroe modesto, no hablaba de guerra ni de medallas, sino de la importancia de escuchar, de aprender y de recordar que la fuerza de la infantería de marina era una cadena forjada a lo largo de generaciones, una cadena que nunca podría romperse ni por la arrogancia ni por el tiempo. La historia de Bruce Warren es un poderoso recordatorio de que los héroes caminan entre nosotros, a menudo en las formas más silenciosas y discretas. Su grandeza no siempre se anuncia con medallas y uniformes, sino con las manos firmes, la mirada tranquila y la profunda sabiduría que poseen. Si te conmovió esta historia de coraje y humildad, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a Better en Valor para ver más historias como esta y compartirla con alguien que necesite escucharla.